500.000 de peregrinos han pasado las puertas santas abiertas aquí en Roma, ya en los primerísimos días de este año. Los datos son de un buen augurio. Tal vez nos dicen que en un mundo lleno de conflictos y secularizado como el nuestro, todavía podemos reavivar el apetito por lo espiritual y por lo sobrenatural. Tenemos que redescubrir la esperanza en medio de los acontecimientos amenazantes que dominan nuestro tiempo. Buenos días, mi nombre es Julio Loredo. Bienvenidos en el canal Visto desde Roma. Tengo una excelente noticia para darles. En vista del gran número de inscritos de lengua española, he decidido abrir un nuevo canal exclusivamente en español. Serán los mismos vídeos, pero todo será en nuestra lengua. Se llama Visto desde Roma. Si me estás viendo por el canal italiano, te pido encarecidamente que te inscribas en el nuevo canal Visto desde Roma para continuar a recibir estos mismos vídeos, pero en tu propia lengua. Puedes hacerlo en el enlace indicado abajo en la descripción de este vídeo. Varias personas me han preguntado cómo puedo hacer para inscribirme en este nuevo canal. Pues bien, aquí abajo en la descripción del vídeo, entre asteriscos para que sea más visible, está el enlace con el cual te puedes inscribir al nuevo canal. Así recibirás estos mismos vídeos, pero en un otro canal, todo en español. Inscríbete ahora mismo en el nuevo canal Visto desde Roma. Decía que 500.000 de peregrinos han pasado por las puertas santas abiertas en Roma ya en los primerísimos días de este año. Yo creo que estos datos sean de un buen augurio. Tal vez nos dicen que en un mundo lleno de conflictos y secularizado, laicizado, todavía podemos reavivar el apetito por lo espiritual, el apetito por lo sobrenatural, para redescubrir la esperanza en medio de los acontecimientos amenazantes que dominan nuestro tiempo. Guerras de todo tipo, disputas nacionales, problemas familiares, conflictos religiosos, persecuciones, incertidumbres económicas, etcétera, etcétera, etcétera. A pesar de algunas iniciativas banales e incluso caricaturescas con las que algunos han querido caracterizar el evento jubilar, para muchos el Año Santo tiene todavía, en un rito que se repite desde hace más de 7 siglos, un significado al menos implícito de reencuentro de nuestras relaciones con Dios, de un acercamiento a su divina misericordia, de una sana nostalgia de la casa paterna. En estos primeros días del año, esta semana apenas pasada, acontecieron algunos hechos eclesiásticos y civiles que tienen una nota mucho más política que religiosa y que se entrelazan con este ambiente espiritual de peregrinación y de oración. Hace unas semanas, la opinión pública de la superpotencia estadounidense, cansada de la revolución de izquierdas llamada woke o wokeismo, the woke revolution, quiso sacudirse de encima el peso que esta revolución le imponía, como quien limpia un manto de contaminación que se había acumulado durante años. Y lo hizo eligiendo un presidente y una mayoría parlamentar. Subrayo esto porque no es solo que los americanos hayan elegido Donald Trump presidente. Por la primera vez en muchísimos años han elegido una mayoría republicana en las 2 cámaras del Congreso. Esta mayoría ha sido elegida porque ha prometido liberar el país de esta horrenda revolución woke. Ahora veremos si cumplirán sus promesas y cómo.
El wokismo, una palabra inglesa que evoca un despertar, pero que en realidad no es otra cosa que una pesadilla, ha preocupado durante mucho tiempo a Estados Unidos y a todo el occidente, en muchas áreas. Para dar un ejemplo que es muy llamativo, muy actual en Estados Unidos, pero también aquí en Italia, en Europa, pensemos al modo pasivo con que la opinión pública ha tenido que tolerar la inmigración ilegal y descontrolada, sufriendo un concomitante aumento de la criminalidad y viendo impotente a la policía y a las fuerzas armadas, a menudo difamadas precisamente cuando cumplen con su deber. Otros ejemplos de la dictadura woke son la imposición de nuevos estilos de vida debido a la aceptación servil de teorías cuestionables sobre la causa del calentamiento global. O entonces la arrogancia con que se enseña a los niños la ideología LGBT y de género. O cuando se impide a los profesores de dar conferencias en las universidades. ¿Se acuerdan? Hace un poco más de 10 años impidieron al Papa Benedicto XVI de dictar una conferencia en la Universidad La Sapienza de Roma, universidad fundada por la Iglesia, y a un profesor universitario, porque Benedicto, además de ser Papa, había sido por muchísimos años catedrático. Pues bien, le fue impedido de dictar una lección en esta universidad. O veamos la difusión cada vez más inescrupulosa, cuando no directamente blasfema, de acontecimientos y de espectáculos destinados a burlarse de los valores tradicionales y religiosos. Frente a todo esto y mucho más, la opinión pública, y no solo americana, sino de muchos otros países, está enviando fuertes señales de reacción, tanto en elecciones políticas cuanto en otros ámbitos, como por ejemplo el de las redes sociales, que están cada vez más llenas de canales y de medios con voces alternativas al políticamente correcto. El nuevo presidente americano ha comenzado a nominar las personalidades que ocuparán altos cargos en su gobierno. Entre ellos, nombró como embajador ante la Santa Sede a Brian Birch, un católico conservador, diría incluso tradicionalista, comprometido hace mucho contra los dogmas del wokismo promulgados por la izquierda mal llamada católica. Unas semanas más tarde, casi como respondiéndole a esta nominación de Trump, el Papa Francisco nombró el cardenal ultraprogresista Robert McElroy, arzobispo de San Diego, California, nuevo arzobispo de Washington, D.C., convirtiéndolo así en una figura destacada justamente en el epicentro político mundial. La prensa de todo tipo, religiosa, laica, favorable o contraria al Papa Francisco, toda la prensa vio en esto un acto eminentemente político, ya que el cardenal McElroy es un abierto opositor del presidente Trump, sobre todo en materia de inmigración. Ningún observador lúcido puede dejar de ver que el gesto del Papa es una toma de posición política bien definida, así como lo es igualmente el gesto de Trump nombrando un embajador tradicionalista como embajador ante la Santa Sede. Trump ha prometido la deportación en gran escala de inmigrantes ilegales, y subrayo ilegales. Según el Wall Street Journal, el cardenal McElroy dijo que esta política, y cito entre comillas, es incompatible con los enseñamientos de la Iglesia, cierro comillas. En realidad, como sabemos, los enseñamientos de la Iglesia, quiere decir el magisterio, proporciona principios morales,
pero reconoce que la implementación concreta de las políticas en materia, por ejemplo, económica o de inmigración, es un ámbito de responsabilidad exclusiva de las autoridades civiles. Ya en el 2016, el Papa Francisco se había posicionado políticamente contra Trump, afirmando que su política migratoria, comillas, no es cristiana. En los años siguientes, el cardenal McElroy se convirtió en el principal portavoz de esta posición. No estamos asistiendo a una inminente lucha de brazos entre los dos grandes poderes mundiales, el espiritual y el temporal. Veremos. El Papa Francisco había dicho que en las recientes elecciones americanas era necesario elegir el menos malo de los dos candidatos. ¿Por qué? Según él, ambos candidatos estaban contra la vida. Kamala Harris promovía la muerte de los no nacidos en el vientre materno, quiere decir el aborto. Y Trump, por su lado, quería expulsar a los inmigrantes ilegales. Yo me pregunto, ¿son realmente comparables estas dos cosas, el aborto y la política contra la inmigración ilegal? El entonces prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, cardenal Joseph Ratzinger, había precisado que la moral católica permitía, según las circunstancias, la diversidad de opinión de los católicos sobre las recetas concretas políticas, sociales o económicas. Pero esta diversidad de opinión entre católicos no es admisible, decía el cardenal Ratzinger, allí donde el magisterio de la Iglesia es preciso y definitivo, ilustrando específicamente este caso con el aborto. Quiere decir, yo puedo tener legítimamente una opinión diversa sobre las políticas concretas de inmigración, no sobre las políticas sobre el aborto, porque esta es una cuestión moral sobre la cual la Iglesia se ha pronunciado claramente. Hoy, sin embargo, crece entre muchos católicos la idea errónea de que ambas cosas son equivalentes. Pero supongamos hipotéticamente que en materia de inmigración el magisterio católico tenga una palabra a decir. Me gustaría hacerle algunas preguntas al neoelegido arzobispo de Washington, cardenal Robert McElroy. ¿Es realmente tan importante para él el magisterio de la Iglesia? ¿No fue él un promotor sistemático de cambios en la doctrina católica sobre la homosexualidad? ¿No enseña el cardenal McElroy que el matrimonio entre personas del mismo sexo es legítimo e incluso, dice él, enriquece la vida? ¿No fue él el promotor de una modificación al catecismo de la Iglesia Católica para acoger la ordenación sacramental de las mujeres? Invirtiendo completamente la condena de la sodomía contenida en las Sagradas Escrituras, McElroy no califica como demoníaca no la acción del lobby LGBT y homosexual, sino de los fieles que se oponen a él. ¿No fue el New Ways Ministries, la mayor lobby católico LGBT de Estados Unidos, el primero en abrir el champán, declarando que el movimiento LGBT americano estaba encantado, esta es la palabra que usaron, encantado, delighted, con su nombramiento en Washington? Leamos lo que dice el director de New Ways Ministries, comillas. Estamos seguros de que el cardenal McElroy puede ofrecer una voz católica fuerte que afirme la dignidad humana de las personas LGBTQ+, y la necesidad de leyes que las protejan, cierro comillas. Mas aún más, no admite el cardenal McElroy a la comunión sacramental, los abortistas,
diciendo que invocar la prohibición de la ley canónica sería usar un arma política. Quiere decir, cuando se trata de dar la comunión a un político abortista, ahí no se puede usar el derecho canónico porque es un arma política. Cuando se trata de oponerse a políticas de la inmigración, ahí sí se puede usar el derecho canónico porque ahí no es un arma política. Parece, queridos amigos, que las contradicciones no preocupan al neoelegido arzobispo de Washington. Y yo me pregunto, ¿se convertirá el cardenal Robert McElroy en un ariete, quiere decir en el principal opositor del gobierno Trump en Washington, D.C.? El conocido intelectual católico americano Robert Royal, escribiendo en The Catholic Thing, cree que McElroy fracasará en ambos frentes, el político y el religioso. De un lado, porque Trump seguramente no se dejará intimidar en absoluto. De otro lado, porque el clero y los fieles del área de Washington son mucho más conservadores que el cardenal McElroy. Ellos no son como el episcopado alemán, donde tal vez McElroy encontraría seguidores más fácilmente. Sea como fuere, hay que recordar que los obispos tienen un derecho divino a ejercer una autoridad espiritual que va mucho más allá del ser peones en el tablero de ajedrez político. Queridos amigos, no olviden de darle un like a este video y a compartirlo con sus amigos. Por favor, ayúdenme a hacer crecer este canal para que un mayor número de personas puedan estar informadas directamente desde aquí, desde Roma, sobre lo que está pasando en la iglesia. Y no se olviden de inscribirse al nuevo canal en español. El enlace lo encontrarán aquí abajo en la descripción del vídeo entre asteriscos para que sea más fácil verlo. Si se inscriben al nuevo canal en español visto desde Roma, pueden incluso cancelarse de este canal italiano porque continuarán a recibir estos mismos vídeos directamente en el nuevo canal, todo en español. Y nosotros nos vemos la semana que viene, siempre aquí en el canal Visto desde Roma. Arrivederci.